donde, ay, las empezaste a grabar ahorita, MC, no importa. No sé, ha entrado en retraso, ha entrado en retraso. Le he Ah, puesto a pues grabar cuando he dicho, no sé por qué ha pero dicho. entró justo ahorita porque la acabo de. Bueno, sin más, si quieres hacer una pequeña intro, continuar o como quieras. Lo mío no se grabó, ¿eh? Pero no Vale, bueno, pasa pues nada, ya entonces luego. la hago, ¿no? Para que no Sí, quede sí, así como sí, que si. sin Bueno, pues problema. disculpen a quien voy a repetir lo mismo otra vez, ¿no? Pero como no se empezó a grabar, sino que se quedó como retrasado, pues entonces lo montamos ahora, ¿no? Bueno, entonces, lo que estaba explicando era que estos talleres son cortitos porque al fin y al cabo la idea de estos talleres era enseñarles que hay distintas formas de que nosotros vayamos perdiendo nuestra energía y esa energía nos drene, nos agote, ¿ok? Entonces, como estábamos, como dije antes también, pues lo importante es entender cada una de estas maneras de que se nos va la energía para que cuando lo entendamos podamos pararnos y ya está en aplicar un protocolo, una ayuda, algo. Aquí damos pequeñas ideas de cómo se puede hacer o cómo lo podemos hacer nosotras. Como dice, siempre hablamos desde nuestra experiencia, ¿no? Desde lo que a nosotros nos funciona bien, que lo pueden tomar, pero eso no quiere decir que sea exacto el protocolo que hay que hacer, ¿ok? Entonces, cada uno puede tener una manera de trabajar su aceite, de hacerlo y de sentir las cosas, ¿no? Pero sí es importante que lo que tenemos que aprender, y repito, es eso de ubicar entender esas maneras de cómo se nos va la energía para poder parar y dejar de que se nos siga yendo y seguir sintiéndonos agotados, cansados y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar de lo que es la autoexigencia, ¿ok? Entonces, eh, perdón, lo que es la autoexigencia y entonces después es siempre esa sensación de culpa porque nos exigimos tanto que al final nos vamos, no, nos hacemos como que culpables de todo lo que no sucede bien o de lo que no nos gusta, ¿no? Entonces, por eso es que hay que estar pendiente en esos momentos en el que estamos haciendo algo o un proyecto o decidimos tomar una decisión para algo, pues entonces esas palabritas que nos machacan o esas cosas que nos decimos como que pues no es suficiente, podría haberlo hecho mejor, deberías haber reaccionado diferente, ¿por qué lo hiciste así? Pero si estuviste ensayándolo y mira cómo te salió. No, hay que parar esas autoexigencias, hay que más bien analizarlo desde otro punto, verlo, le digo, bueno, mira, pero superé esto, mejoré aquello, pues logré esto. Siempre, siempre dejar de machacarnos, dejar de esa autoexigencia que nos la hacemos hasta, porque ya sabemos que hemos criado en eso, nos hemos criado, nos han criado en eso de hacer, hacer, hacer sin valorar, no, hay que valorarnos también, pues si no te salió como tú pensabas o no fue lo mejor que tú querías, bueno, pues la siguiente siempre irás a mejor y siempre, cada paso que tú des, siempre va a ser en más, nada más que hasta reconociéndolo ya es un avance. Ya es un avance porque ya estás mirando en dónde pudiste haber tenido un error o en dónde pudiste haber hecho esto mejor. Entonces ya eso es un avance. Entonces ya ahí es donde tenemos que dejar esa culpa que al final nos damos cuenta que nos va agotando, que nos va drenando, que nos va acabando, nos quita la energía. Es como que si cuando termina el día estamos como que no podemos más. Es por eso, ¿vale? ¿No? Entonces, la culpa no siempre aparece como algo grande, a veces es sutil por cómo te hablaste, ¿no? Sobre todo, por lo que no hiciste, a veces también suelen ser esas cositas, ¿no? ¿Y por qué no te hiciste? Le digo, pero si ya hiciste todo lo otro, porque vas a ver justo, justo, justo eso que no hiciste, ¿no? Entonces, por cómo reaccionaste, por lo que deberías, por el debería, el bendito debería ese, ¿no? Pero porque lo debiste haber hecho mejor o debiste.
ya lo hiciste, ya salió así, ya no hay nada que hacer. Pues entonces si tú te retomas, si lo vuelves a ver, si lo analizas, pues entonces lo que tienes que hacer en tal caso es corregir esos pequeños fallos, pero tomarlos como una corrección de aprendizaje, no como un machaque de lo que hiciste mal, ¿no? Ahí es donde está la parte, para mi gusto, más importante, ¿no? Entonces, no es que hagas demasiado, es que nos exigimos demasiado. Aquí está el punto clave, no estás cansada solo por lo que haces. Estás cansada por cómo te tratas mientras lo haces. Eso también es muy importante, ¿ok? Porque puedes estar en calma con lo de fuera y en guerra contigo misma. Entonces, ¿de qué te sirve estar en calma si después al final estás machacándote tú internamente, ¿no? Entonces, bueno. Eso es los puntos que tenemos que aprender, por eso han sido talleres así como les expliqué antes, un poquito cortitos, porque una vez que entendamos eso y podamos captarlo, los paramos y eso nos va a ayudar muchísimo, porque también hay gente que no sabe que eso es un drene de energía, entonces saberlo es importante porque una vez que lo sepas, puedes aprender o pararte o volver a trabajar sobre eso para ir ayudándote, ¿ok? Entonces, bueno, como ya dijimos, pues el apoyo natural para soltar la autoexigencia, pues recomendamos un par de aceititos. Se- eh, en este tipo de estado, cuando estamos así, lo que no necesitamos activarnos, lo que necesitamos es pensar mejor, ¿ok? Necesitamos suavizar esa presión interna que nos sostiene, que nos mantiene en ese estado de nervio, de estrés continuo, ¿ok? Aquí puedes apoyarte, por eso que les decimos, pues, aceititos como para más bien lo que es la carga emocional interna. Y poder liberar esa sensación de culpa y exigencia, ¿no? Entonces, la recomendación para nosotros es el incienso, porque nos ayuda a soltar esa carga interna, nos aporta sensación de calma profunda y conexión con nosotros mismos, que eso es muy importante, estar conectados con nosotros mismos. El geranium, pues, nos equilibra las emociones, suaviza la autoexigencia y ayuda a reconectar con esa sensación más amable de uno mismo, ¿ok? Y el citrus fresh, pues, porque nos ayuda a despejar la mente cuando hay pensamientos repetitivos de esos de que no soy suficiente, no lo hice bien, podría haber salido mejor, pues ahí también él nos ayuda, ¿ok? Es muy fácil, ponemos un protocolo para el uso, pero eso, como ya les dije antes, no quiere decir que eso tenga que ser usado así, pero sí es como una idea para aquellas personas que no sepan cómo usarlo, pues puedan usarlo. ¿Ok? Entonces, este es un ritual, no, perdón, como puse aquí, le digo, no para arreglarte, es para bajar esa presión interna, ¿ok? Entonces, pues por ejemplo, la pausa consciente, siempre que es lo que se recomienda o lo que más hacemos cuando estás en ese momento, detente, detente un momento, hazle como un stop a esos momentos de que vas a entrar como en un bucle, de que vas a entrar en eso, ¿ok? Respira, inhala por la nariz, exhala lento, que son los protocolos más para empezar a calmarnos, ¿ok? Exige uno de los aceites, pues entonces si es incienso, si tienes como una carga interna, pues incienso. Si te sientes que hay como esa autoexigencia emocional y esa dureza misma contigo, pues lo que explicamos antes, pues geranio. Y citrus fresh si necesitas lo que es la mente más, esa mente repetitiva, ¿ok? Pues ¿cómo aplicarlo? Pues lo tienes, como ya sabemos, la opción rápida, lo aplicamos en la mano, perdón, la acción rápida es abriendo el bote, inhalando 2 o 3 veces y dejándolo para que él haga su trabajo y también nosotros empecemos a llevar el cuerpo a relajarnos, ¿ok? La otra opción, pues la gotita en la palma de la mano, activamos y hacemos nuestras inhalaciones, ¿vale? Mantente unos segundos, por supuesto, respirando y hacerlo un par de veces, ¿ok? ¿Qué estás haciendo realmente con estos rituales? Pues lo que estás haciendo es parar, ¿no? Parar para que entiendas que ya basta darle ese stop a la mente, ¿no?
porque al final tenemos nuestro sistema nervioso acostumbrado a estar todo el día en ese vivir corre-corre, en ese estrés, en eso. Pues darle esos toques, pararlo, nos ayuda a bajar la presión, a sentirnos de otra manera, a saber, a aprender a cuando estamos en esos momentos y que ya entender que hay que pararlos para que podamos volver a empezar, pero ya no desde el mismo nivel de estrés, sino como desde un nivel más bajo. Y a medida que lo vayamos haciendo, te vas a ir dando cuenta de que cada vez vas a estar como en un nivel un poquito más bajo, un poquito más bajo, hasta que tú veas que ya nada más a lo mejor con un clic ya tú le haces hacia tu cabeza cuando está en ese momento y ya tú vas a ver que tu mismo cuerpo hace porque ya todo se entiende. Entonces, los aceites son aliados para que ese ejercicio, ese stop, esa idea, ese momento de parar sea todavía más potente y nos ayude todavía a estar mejor. Entonces, eh, espero que les haya quedado esa idea porque es súper importante esa parte y que empecemos a ubicar todos estos ladrones de energía para que no les permitamos seguir robando nuestra energía que tanta falta nos hace mantenerla y tenerla estable. Muy bien. Bueno, Gracias. pues te toca, te toca. Gracias, gracias, gracias. A ver, y como siempre os hemos dicho, ¿no? En los talleres anteriores hay, o sea, todas estas fases que pasamos, ¿no? El miedo, la autoexigencia, a El focalizarnos en otras bucle. cosas, ¿no? Son una huella que se queda en el cuerpo. Entonces, hay sonidos en los talleres anteriores, lo podéis ver, que se nos focalizan en una cosa. Judith, te silencio. Perdón. No, ¿te silencias tú? Si lo encuentro, sí. A ver, silencio yo. Listo. ¿Vale? Entonces, hay sonidos que nos ayudan a liberar esa energía que tenemos en el cuerpo que no nos pertenece y que no está ahí. En las semanas anteriores hemos visto, ¿no? El, el diferentes sonidos que ayudan. Entonces, como os decía antes, al final el tema de la autoexigencia es un estado que realmente puede llevar a un desgaste del cuerpo muy brutal. Y ahora, mientras Judith os explicaba, ¿no? El protocolo de aceites y cómo usarlos y tal, yo también tengo una técnica muy buena, ¿no? Cuando me quiero dispersar de alguna energía densa que me consume, de, o siento que mi energía está en otro lugar, hacer así por el cuerpo, ¿no? Porque para entrar, a mí me funciona muy bien también, ¿no? Aparte de esto que os voy a explicar. Eh, a, Luego a continuación os voy a dar otro protocolo que también me funciona muy bien, que este no está aquí, pero también os lo compartiré después. Pero normalmente la, lo, la autoexigencia, ¿vale? Es un estado de miedo, un estado de miedo que tenemos las personas. Y ya sabéis que el miedo en medicina tradicional china está asociado a el pulmón, ¿no? Entonces, hay un sonido, ¿no? Hay este pequeño protocolo que lo que nos permite pues es eso, ¿no? La capacidad de liberar a los pulmones, de soltar, de hacer esa respiración profunda para que el miedo y la tristeza que tenemos acumulados se vayan. Es muy fácil, ¿vale?
están simplemente, como veis aquí, sentarte en un lugar cómodo, tranquilo, tumbarte, cada persona como pueda. No todo el mundo tiene que estar en posición del loto, porque no todo el mundo puede, porque tiene condiciones físicas, por la espalda, por las caderas, por lo que sea, pero forma cómoda y muy importante, sí, relajar los hombros, ¿vale? No podemos estar así en tensión, sino relajando los hombros e inhalar profundo por la nariz, muy profundo, y al exhalar emitir el sonido que sea suave pero prolongado. Es decir, inhalamos profundamente, si lo queréis practicar, y exhalamos lo más largo. Esto, si lo haces repetidas veces, veréis cómo baja el nivel sobre todo de culpa, de miedo acumulado que tenemos el pulmón por no haber hecho las cosas bien, por habernos autoexigido, por haber pensado que la persona ajena, ha tenido unas expectativas a nosotros y nosotros, que en el 99% de los casos, como he dicho antes, es totalmente incierto, sino que es nuestra mente que lo tiene programado, ¿vale? Y ya veréis cómo mientras lo hacéis, sueltas, como ha dicho Judith antes, esa presión, esa exigencia, esa necesidad de todo lo tengo que hacer bien y todo tiene que estar bien. Mira, yo ahora voy a hablaros desde mi experiencia personal, que siempre he sido muy autoexigente, ¿vale? Muy perfeccionista, como también buen Virgo que soy, que me gusta que las cosas estén todas bien y si no estén todas bien, y siempre he acumulado esa culpa, ya no porque, sí que es verdad que por defecto es porque quiero que todo esté bien, pero cuando era más joven, ahora ya de adulto ya aprendes y lo tienes más controlado, piensas que del otro lado te están observando y van a ver todos tus defectos, ¿no? Y entonces yo pues cuando he hecho algo o alguien ha venido a mi casa, ay, no mires, ay, esto, y me dicen, pues si parece un museo, o si esto está perfecto, o si, ¿sabes? No, pero siempre he tenido esa sensación de que nunca es suficiente. Y la verdad que cuando cargas con eso, sobre todo en la infancia y la adolescencia, es complicado. Luego en la edad adulta ya te aprendes técnicas a para manejarlo, pero cuando eres más joven es muy complicado vivir en esa tensión constante. Y yo la verdad que hace años cuando empecé en el mundo de la aromaterapia, ¿vale? Que hice mi estudio como aromaterapeuta, descubrí un aceite que me fascinó, ¿vale? Que está muy conectado la procedencia del aceite con realmente esta energía y de este sentimiento de autoexigencia y culpa, y es la mirra. ¿Y por qué? Porque la mirra es un aceite que viene de un árbol que crece en condiciones súper difíciles, ¿vale? Y a pesar de las heridas que su corteza recibe, de esas heridas surge esa resina, ¿vale? O sea, esta maravilla sale de las heridas de este árbol que se crea en condiciones súper complicadas. Y entonces eso te recuerda, ¿no? Te recuerda algo súper importante, que muchas veces nuestras heridas también pueden convertirse en sabiduría. O sea que nuestras heridas, nuestras aflicciones, también pueden convertirse en esa reparación de lo que nos sucede. Entonces, cuando hablamos de autoexigencia y culpa interna, estamos hablando al final de una voz que constantemente nos está repitiendo dentro de nosotros que no somos suficientes, que deberíamos haber hecho más,
que deberíamos haber sido mejores, el y si, que eso ya lo hablábamos en talleres anteriores, y si hubiera hecho esto no me hubiera sucedido lo otro, y si, y si, y si, y si. Y entonces yo con el aceite de mirra descubrí que justamente te ayuda a controlar eso y hace todo lo contrario. Cuando estás en ese estado de autoexigencia, de culpa por tú pensar que no hace, porque el que está del otro lado ni le importa ni repara si has hecho, si no has hecho, porque las personas luego cuando lo analizas, te centras y dices, pues si vamos todos cada uno a nuestra bola y nadie se pone ni a y realmente yo ahora ya no pido afirmación, pero yo tuve una época que me pasaba el día pidiendo la afirmación del otro y la respuesta en la gran mayoría de los casos decían, ah, ni me he fijado, ni me he parado a pensar, o sea, era una cosa mía. Entonces, claro, cuando tú vas creciendo con esa respuesta, dices, si es que al final el problema lo tengo yo, no es un problema del otro que me esté juzgando o que me esté observando, al final es mi problema. O sea, yo no tengo por qué hacerlo todo bien, ser la super mejor, saber de todo y luchar contra uno mismo, porque al final cuando estás así, estás luchando contra ti mismo, ¿no? Entonces, yo descubrí que desde la aromaterapia emocional, la más emocional, la mirra, me ayudó a aceptar, aceptar la propia historia, mi propia historia. ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué yo tengo la necesidad esta de saberlo todo, de hacerlo todo bien y tal? Son trabajos eh, no rápidos, no agradables siempre, muy intensos, pero con, como decimos siempre, al final lo que te encuentras en el camino durante ese proceso es lo que realmente nutre y de donde realmente aprendes, ¿vale? Para llegar a ser como soy todo y que somos humanos y siempre tenemos la tendencia a volver a caer. Pero estas herramientas nos aportan que cuando volvemos nuestro cerebro y nuestro cuerpo y nuestra mente vuelve a dirigirse hacia el camino y a dirigir la energía hacia donde nos la tiene que dirigir, tenemos herramientas para que enseguida yo, por ejemplo, cojo el bote de mirra y automáticamente lo que hago es gotita de mirra, que es un aceite que me encanta, que si no lo tenéis os invito. De hecho, ya sabéis que la mirra siempre aconsejamos ponerla en gotero, todo tiene un porqué, aparte de por su química, ¿no? Cuando entra en contacto con el oxígeno y la energía ajena, se endurece, ¿vale? Entonces, si lo piensas, sí que es verdad que es por sus propiedades físicas, ¿no? Pero también tiene su energía y por su energía lo que hace es protegerse. En cuanto abres el bote, lo tienes que tapar rápidamente, tienes que estar bien tapado, ponerlo en un gotero porque si no, enseguida se endurece, ¿vale? Y es una de las cosas. Entonces, ¿qué más me aprendí de la mirra, ¿no? Que me liberaba, ¿no? Y me libera de culpas antiguas de la historia, del y si hubiera, ay, si hubiera hecho esto, si hubiera decidido, si en vez de hacer esto hubiera hecho lo otro, pues con la mirra automáticamente se me va esta sensación. Me paro, respiro, inhalo mirra, me doy mi tiempo, me hago mis respiraciones y aparte de eso, ¿no? Me aporta el perdón a mí misma. Ese perdón que realmente no necesitamos del otro, sino de nosotros mismos. La calma mental, cuando estás, como hemos dicho, atrapado en las repeticiones de debería, 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 y si hubiera, pues cuando estás ahí, todos estos protocolos, tanto el protocolo que hemos hablado antes, los aceites de los que hemos hablado antes, todo esto te va a ayudar. Y al final, esto te lleva a una conexión interior y una confianza, ¿no? Porque la autoexigencia suele nacer del miedo, como he dicho.
El miedo a equivocarte, el miedo a que no sentirte querido por la persona ajena, a fracasar, a no cumplir con expectativas de otro, a, a todo eso, ¿no? Y la culpa ahí viene también por su parte, pues siempre te mantiene mirando constantemente hacia el pasado. O sea, estar todo el día culpabilizándote de que sí, y si hubiera hecho esto no me hubiera pasado lo otro, y sí, eso te da un sentimiento de culpa en que vives atrapado. Entonces, para mí, por ejemplo, la energía de la mirra me ayuda a regresar al presente, me hace volver a mí, a comprender que lo que he hecho lo hice lo mejor que pude, con los recursos que tenía en ese momento, con la conciencia que tenía en ese momento, y ya está, ¿no? Y al final, pues te ayuda a reconocer que para crecer uno mismo como persona y estar bien, no te tienes que estar castigando todo el día, sino que hay que echar mano de la compasión, ¿de acuerdo? La compasión, recordad que es una cualidad que nadie practica, y la compasión se tiene que practicar también, ¿vale? Entonces, ahora os voy a compartir un protocolo que yo hago en mis talleres siempre, que gusta mucho, que es muy sencillo, pero sí que es verdad que son 4 aceites que conectan mucho con eso. A mí personalmente, y cuando lo hago, pues las personas que están presentes también lo viven como yo, ¿no? Porque te da, pues eso, ¿no? Te da esas correcciones de darte cuenta de que al final la autoexigencia lo que hace es endurecerte, ¿no? Y con la mirra o con el limón, la palma rosa, ahora lo veréis, lo que hace es suavizar, ¿no? Esa autoexigencia, que cuando tenemos culpa, la culpa lo que hace es apegarnos y encadenarnos a unas sensaciones, que los aceites esenciales lo que hacen es ayudarnos a liberarlos, y que la exigencia al final lo que hace es alejarnos de nosotros mismos. Es muy triste, pero es así. Y entonces, haciendo estas prácticas, estas respiraciones, el uso de la herramienta de los aceites esenciales, al final lo que hace es devolvernos al corazón, a nuestro corazón, ¿no? Y que quizás, ¿no? La enseñanza más profunda que nos dan los aceites esenciales, y en este caso para mí, que es un aceite muy especial, que es la mirra, es que no necesitamos ser perfectos para ser queridos, para ser aceptados. No, al final lo que necesitamos es eso, es estar en paz y reconocernos nosotros a nosotros mismos, porque si tú al final lo que quieres es ser tú, transformarte en ti, ¿vale? Lo que tienes que hacer es dejarte de culpabilizarte, de exigirte, de querer ser alguien diferente, ¿no? Y abrazarte, quererte y comprender. Así que ahora os voy a compartir, espera, que dejo de compartir esto, y os quiero compartir un protocolo que a mí me gusta mucho. Luego es este, ¿lo veis? Sí, sí, yo creo que sí que lo veis, ¿vale? Entonces, al final es este protocolo, ¿vale? Que lo que haces es trabajar de la exigencia que tienes contigo mismo a la compasión contigo mismo, ¿no? Entonces, para mí, la sinergia de estos 4 aceites esenciales me hace sentir eso, ¿no? Me ayuda a liberar la autoexigencia y la culpa interna que tengo. Hay varias maneras de hacerlo, normalmente dependiendo, ¿no? de cómo hagamos la práctica. Si estás pasando por un proceso
de inicio a dejar de autoexigirte y empezar a compadecerte, yo siempre recomiendo que hagáis rolón, que lo llevéis siempre con vosotros porque será más continuo. Pero si lo que haces es un trabajo de recordatorio, que es por ejemplo lo que yo hago, ¿no? Yo ahora es como un protocolo que tengo de rescate, cuando la mente y la energía se me va a el lado autoexigente y repetitivo, porque yo hace años que me lo llevo trabajando y siempre digo que nunca estoy sanada, pero no por nada, porque hoy vivimos en un entorno que muchas veces nos hace dudar de nosotros mismos. Y entonces al final es como que necesitamos, pues eso, que necesitamos la aprobación del resto del mundo. Y no es así, y no es así. Entonces es lo que os comentaba. Al final es tú mismo hacer las cosas como a ti te resuenen, ¿vale? Yo comparto el protocolo, entonces, si haces el rolón porque quieres empezar a trabajar esto, pues simplemente en un rolón de 10 mililitros le pongas 2 gotas de limón, 2 de purificación, 2 de palma rosa y una gotita de mirra. Acordaros que la mirra es súper potente. Yo soy muy bruta y yo los uso directamente del bote. Yo, por ejemplo, la mirra es un aceite que no me falta nunca porque entran parte de mis estados meditativos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, al final un rolón, ya sabéis, es aplicarlo diluido en V6, a cualquier aceite vegetal que tengáis, y muñecas, inhalar la parte de nuestro corazón y aquí detrás en la nuca, ¿vale? Y también puedes ponerlo en el difusor, que también es una manera. Entonces, ¿por qué cada aceite? Cuando yo, y esto fue así, ¿no? Cuando empecé a decir, voy a ver qué aceites me pueden ayudar, lo que hice fue testármelos. Bueno, ya sabéis que hay maneras de testaje. En su día se hizo un taller sobre cómo testar, ¿vale? Y testé y me salieron estos 4 aceites y piensas, ¿y por qué? Pues bueno, luego a partir de ahí de empezar a trabajarlos, pues empecé a trabajar con el limón, porque el limón cuando lo inhalé me daba esa claridad y esa limpieza mental, luz, brillo y entonces pues bueno, y a partir de ahí como siempre decimos, ¿no? Uno se tiene que crear sus propios mantras. Sí que es verdad que hay mantras hechos, pero al final, cuando se trata de uno mismo, uno sabe qué mantras necesita repetirse. Igual que nos repetimos los mantras malos, ¿no? El debería, el no puedo, el tal, 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 también tenemos la misma capacidad de aportarnos mantras que nos van a ayudar y a cuidar y a sanar. Entonces, pues bueno, uno de mis mantras es hoy me libero de los pensamientos que me agotan y me permito que entre una nueva perspectiva. Y eso lo hacía pues y lo hago cuando lo hago de mantenimiento, cuando se me va la energía y la mente, empezando por el limón. Y luego el purificación. ¿Y por qué purificación? Pues porque, como bien dice su nombre, ¿no? Te ayuda a purificar y a soltar esa carga emocional. Es uno de los aceites que usamos para limpiar, para renovar tanto la casa a nivel aromático como a nivel energético, ya lo sabéis. Y, y en el plano simbólico, pues puede ayudar a soltar pues todas esas cargas, la energía estancada, a dejar atrás emociones que ya no aportan, que no suman, que no te pertenecen. Al final son cosas que no nos pertenecen y en cada circunstancia que nos pase en la vida tenemos que saber a controlar y a decirle a nuestro cuerpo interno y a nuestro corazón sobre todo, no enfadarnos y decir simplemente no me pertenece, ¿no? Cuando entra por la casa la hija, es que no sé qué, que no sé cuánto, no sé menos, ¿no? Y en tiempos anteriores
saltabas a la defensiva, te ponías a chillar y eso era un caos, ¿no? Una energía horrible. Ahora simplemente es hacer bueno, ok, te puedo ayudar, te ayudo, pero es una cosa que no me pertenece, ¿no? Si has venido enfadada, si has tenido un mal día, yo puedo colaborar en mi cosa, pero no me voy a quedar como tú, enfadada como tú, ni no me aporta, no me pertenece. Sea nuestra hija, sea nuestro marido, sea nuestra madre, sea quien sea. En ese caso hemos de ser egoístas, porque nadie se va a compadecer en nuestros momentos malos, ni en nuestros momentos tristes, ni en nuestras aflicciones. Entonces lo tenemos que hacer nosotros. Y con eso, aparte de estar ayudándote a ti mismo, también estás dándole una lección al otro, de que pare y que él también lo haga y se aplique el cuento. Y al final funciona. Porque claro, si tú esto lo haces un día, pero al día siguiente viene la niña y te dice y entonces te vuelves con la energía, no, 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 no. Esto es un trabajo constante de protección de ti, de tu interior, de tu energía. Y es muy importante mantener esa línea. Hoy sí, mañana no. Todo y que somos humanos y podemos caer, por eso hay momentos, como hemos dicho antes, para respiras y bajas. Y entonces ya entras con una energía más renovada, más tú, y ya vuelves a ti y dices, no, 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 para, esto no me pertenece. Yo te ayudo, pero te ayudo en mi flow. Si quieres venir a mi flow, te ayudo. Si no, querida, ve, camina un ratito, que cuando caminamos también liberamos energía negativa y ya está. Y luego otro aceite que uso, ¿no? Es la palma rosa, porque la palma rosa ya sabéis que es el aceite del amor propio, de la aceptación, está muy vinculado con la ternura hacia uno mismo y nos recuerda que cuidarnos, hablarnos, ¿no? Con más amabilidad, reconocernos el, lo que valemos, ¿vale? Lo que somos y también de la capacidad de tratar a alguien que quieres con la misma ternura que te tratas tú, ¿no? Entonces, un mensaje, ¿no? El mantra aquí, ¿no? Para mí es mi valor, o sea, lo que yo valgo no depende de mis resultados, sino simplemente de haberlo hecho, de haberlo afrontado. Lo que salga, pues bueno, pero como dicen, como dicen los ingleses, I do my best, he hecho lo mejor, he dado lo mejor de mí. Y al final es lo que importa, ¿no? Y si no sale bien, pues bueno, pues no pasa nada, decir, pues ya volverá a salir, como decía Judith al principio, ya lo volveré a intentar de otra manera o cogeré otro camino o como sea, pero no culparte, ya lo he hecho mal, ya no valgo, ya soy una porquería, ya no repito. No, al contrario, sino tienes que hacerte valer y decir, hey, voy allá. Y en este caso, por ejemplo, también un aceite que ayuda mucho es valor, ¿no? Como su nombre dice, porque aparte de darte el coraje, el valor, también te ayuda a escucharte lo que tú vales, ¿no? Y ya para acabar, la mirra, ¿no? Que ya os he hecho una introducción muy guay de lo que es la mirra, ¿no? Que al final pues representa eso, nos ayuda a aceptar nuestra propia historia, porque todas las personas detrás de cada humano y de cada cosa y de cada planta y de cada animal y que de cada mueble y de cada libro y de cada todo hay una historia. Y entonces aceptarla sin juicio es muy importante. La mirra te aporta eso, porque ya sabemos que vivimos en una sociedad que estamos sometidos al juicio por todo, pero sí que es verdad que cada vez el ritmo de la vida hace que la gente ya no repare en estos juicios, ¿no? Así que eso va a existir siempre, pero sí que es verdad que eso no como que está más controlado, sino como que la gente va a su bola, ya no hay tanto juicio. Y eso, pues bueno, al final también es una cosa que está bien, no es lo mejor porque viene
de un movimiento, de que la gente no repara, no piensa y no hace nada, sino que van como maquinitas, pero bueno, hay que ver también a veces el lado bueno de las cosas, ¿no? Entonces, Mirra aporta, debido a esto, pues eso, ¿no? A comprender, a comprendernos, a no castigarnos, a mirar la historia, por qué hicimos eso en ese día, por qué decidimos eso en ese día y ya está. Y para mí, pues es el aceite de el perdón a uno mismo. No, las personas no somos nadie para perdonar al resto. El resto puedes disculparlos o lo que sea, ¿no? Pero sí que a nosotros mismos nos podemos perdonar porque tenemos esa autoridad que nos da nuestro ser y nuestro ente nos da esa autoridad a podernos perdonar a nosotros mismos y nos perdonamos por no haber sabido lo que hoy sabemos y ya está, y no hay que dar más. Y el protocolo, ya os lo he dicho arriba, bien lo puedes hacer en un rolón todo junto y así ya te lo echas, te lo vas haciendo inhalaciones, o bien si decides hacerlo con los 4 aceites, ¿no? Sueltos, trabajando punto por punto, pues ya sabéis cómo funciona. Colocamos una gotita en la palma de las manos, respiramos profundamente 3 veces, inhalamos en 4, sostenemos el aire, exhalamos. Aquí también podemos usar el sonido, que también funciona muy bien, ¿no? Aprovechamos y hacemos un pack, un bogo, ¿no? 2 en 1 y mantienes la respiración y lo repites tantas veces como necesites, repites tus mantras y al final, cuando acabas, te dices, hoy dejo de exigirme perfección, hoy no voy a ser perfecta y lo que elijo es la compasión por mí, ¿vale? Porque la autoexigencia al final lo que hace es alejarnos de nosotros mismos, es llevarnos a un lugar donde no tenemos que estar, ¿vale? Y la compasión por nosotros mismos lo que hace al final es volvernos a nosotros y a nuestra esencia. Así que espero que os haya gustado, espero que os sirva, me gustaría que lo practicarais, la verdad, porque realmente funciona y eso no significa que sea la medicina que lo cura todo y que yo voy a hacer este protocolo y ya no voy a estar más, como hemos dicho tanto Judy como yo y vosotras lo sabéis. Al final la tendencia es la tendencia y no vivimos aislados, vivimos rodeados de un montón de estímulos, de situaciones, de condiciones, de cosas que nos hacen a veces ir hacia el lugar donde no debemos. Y estas herramientas al final sirven para volvernos a nosotros mismos, para devolvernos nuestra energía, para regresar a nuestra casa, que es nuestro cuerpo, nuestro templo, nuestra catedral. Y eso es importante. Y haciéndolo nosotros podemos ayudar a la gente que tenemos alrededor. Y entonces eso también es bonito, ¿no? El poder ayudar, el poder enseñar todas estas herramientas que tenemos a personas que conocemos que tenemos cerca o que no tenemos cerca, que sabemos que las puedan necesitar, es muy gratificante y muy bonito porque hablamos no desde el estudio, sino desde el conocimiento por experiencia propia. Y no puede decir nada de ti mejor que cuando tú tienes la humildad de enfrentarte a ayudar a alguien desde tu experiencia, aunque la experiencia en su día fuera triste. Sí, mi mente estaba en otro lugar, pensaba que todo iba en contra de mí, me autoexigía, aunque sea una cosa, pero tener el valor y la humildad, ¿no? De poderlo compartir desde ahí es muy gratificante. Así que os ayudo, os invito a que ayudéis a quien lo necesite en eso, porque
Hoy en día vivimos en un mundo que vamos a necesitar mucho de eso. No tanto la dolencia física, sino la dolencia emocional, porque al final las personas nos vamos a convertir, si continuamos en este ritmo, en este paraje que estamos ahora, llámalo como quieras, eh, en esta 3D, podéis llamarlo como quieras. O sea, lo que pasa es que hoy en día pues le han puesto estas etiquetas en la 3D, en la no sé qué, lo que sea. A mí me gusta ser más actual y más referente y real en el mundo en que vivimos. Estamos los pies en la tierra, con los pies en la tierra y en la casa donde vivimos, el suelo que pisamos, el ambiente que respiramos, vamos a necesitar mucho de esto, de ayudarnos mutuamente con todas estas técnicas y aprender y tener humildad también de enseñar, pero aprender del otro y no autoexigirte hasta el nivel, no, yo lo aprendo solo, yo lo hago solo, no, y cuando necesitemos ayuda, pedir ayuda. Porque del otro lado siempre habrá a alguien dispuesto a ofrecerte esa ayuda. Eso sí, nunca estés pendiente de que nadie te vaya a ayudar ni a esperar nada del ajeno, porque entonces vienen las decepciones cuando no recibimos lo que necesitamos, ¿vale? Eso también lo habíamos hablado en talleres anteriores, pero abrir, abrir nuestro corazón, ¿vale? Para ayudar y para recibir ayuda con humildad, ¿ok? No sé si alguna queréis compartirnos alguna experiencia, porque ya os habíamos dicho en los talleres anteriores que queríamos pues también que nos compartierais. Sé que aquí habéis muchas que habéis estado en todos los talleres y queréis compartir si habéis puesto en práctica, si habéis tenido pues alguna situación de tanto de los talleres anteriores como el de hoy, ¿no? Y queréis compartirlo. Por favor, estoy aquí para que, y Judith y yo estamos aquí para que nos preguntéis, nos expliquéis, nos contéis, porque de las experiencias de todos aprendemos y de unos aprendemos otros y, a veces nos ponemos a decir, ostras, pues esto, no, esto que ha dicho esta persona no me lo había parado a pensar y lo que yo me pasó pues puede también ser por esto y ahí puedes poner origen a lo que te pasa y tomar acción, ¿vale? Así que nada, ¿alguien quiere algo que contarnos? A ver quién hay. Mm, no, no nos tenéis nada que contar. Pues nada, Judy, ¿quieres cerrar? No, yo quería, sí quería comentar una cosita, que esto es tan importante como que al ir nosotros tomando todos estos pequeños cambios o ir aprendiendo a ir manejando todas estas energías que al final no nos aportan nada, eh, también al nosotros bajar nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de pensar, de hacer, de exigirnos, de todo esto, eso lo reflejamos perfectamente en otro, como dijo Mari Carmen, a esa hija que entró a su casa toda revuelta y Mari Carmen le dijo, bueno, yo te ayudo, yo te hago, pero desde mi esto, cuando te calmes, ven, o cuando ya esto ya a ellos también les está enseñando algo. Ya eso a ellos también les está enseñando a que bajen, a que tienen que parar, a que no puede entrar, aunque sea tu casa donde vives tú con tus padres, no puedes entrar de esa manera, que no tiene sentido esa euforia con la que vienes para entrar, para atacar ese sitio, porque al final tu hogar es un sitio sagrado. Entonces, eso ya nada más que nosotros también aprendamos a hacer esto, ya estamos dejando esa pequeña huella, ese pequeño eh, eh, ayuda hacia todos los que vienen por detrás, hacia todos los que tenemos atrás, hacia todos con los que lo compartimos, hacia todo lo que está a nuestro alrededor. Y que yo creo que es importante porque al ir tomando cada punto de estos e ir aplicándolo, se siente una gran diferencia. Así como Mari Carmen tiene ese protocolo, es verdad, otros protocolos de todo lo que hemos ido hablando, de ahí salió este taller, ¿no? De esas vivencias que vives que te hacen y entonces tú dices, bueno, y de aquí salieron todos estos talleres. Entonces, al aprenderlo, que no somos expertas, pero al ir ya entendiendo cada uno de estos ladrones de energía,
pues ya vas asumiendo tu día a día. A mí, por ejemplo, que soy muy, muy así, muy un poco alterada y tal, me ha cambiado por completo. Tenga el aceite en ese momento al lado mío o el del protocolo o un aceite o lo que sea, es tomar ese momento, agarrarlo 2 segundos, pero bajar y la diferencia, cómo sigues tu día, cómo sigues reaccionando, cómo termina tu día es bárbara, es increíble, hay mucha diferencia. Así que les aconsejamos a que ya sea este, el otro, echarles una vista, una lectura, ir asumiéndolo paso a paso, porque cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene sus formas, cada quien tiene sus cosas, porque yo creo que esto es algo que ayuda mucho poder continuar viviendo en este mundo que nos está llevando a una carrera como sin fin y que no tiene sentido. Así es, así es. Hay que cuidarnos mucho y, y, Sí, con- porque eh, y a trabajar, ¿no? Todo lo que tenemos, porque al final todas las personas que estamos aquí, ¿no? Y todas las personas que no están en el taller pero lo van a ver, tenemos algo en común. Entonces es bueno también juntarnos, todas estas personas que tenemos algo en común, compartir lo que nos puede ayudar para que las personas que no están aquí, porque no es su momento, por lo que sea, pero sí que poderlas ayudar en un momento dado y poder, ya sabemos que no podemos controlar el mundo, pero si podemos poner una semilla para que el mundo sea solamente un poquito mejor, un poquito mejor, eso ya te cambia la vida, te cambia el día, te cambia el propósito, te lo cambia todo. Y todo. ya, como ha dicho Judith, ¿no? Cuando estás así, y que a todo el mundo nos pasa, porque ya no por nosotros, sino porque es lo que nos rodea. Tú no puedes controlar Sí, es salir lo a que la nos calle a ir rodea. a la compra, sales tranquilamente, pero llega y en la tienda, en la cola del supermercado, te encuentras a alguien que tiene un mal día y te lo intenta pisar. Entonces ahí ¡puf! Te pones una barrera en tu sitio, ¿no? Y si ese momento ves que esa persona está abierta, a mí una vez me pasó, ¿eh? Me pasó y en ese momento cogí, llevaba en el bolso la lavanda, ¿no? Porque la lavanda es lo que llevo. Saqué la lavanda ahí, porque además había cola, le estaban increpando a la cajera nerviosa. Ahí me puse lavanda y a la persona le dije, lo vi, ¿no? Receptivo y le dije una gotita de lavanda, verá cómo se tranquiliza. Al final, primero me miró así, como diciendo, ¿está loca? ¿Qué le pasa? Pero luego lo vi que hacía así, iba metiendo las cosas, iba oliendo la mano y yo digo, ok, está bien, ¿sabes? No más, ya no le di ninguna instrucción ni nada, ni mi teléfono para que si lo quería me lo comprara, pero ahí el señor ya se fue como con tranquilo, la cajera también, como el señor se calmó, la cajera se calmó y ya está. Así que Pues sí, nada, pues sí. gracias a todas por estar aquí, nos vemos la semana que viene. Vale. Feliz Sí, la semana que viene es el miércoles, ¿no? Sí, el Si no miércoles. me equivoco. El miércoles. Vale, Saldrá ok. la semana que viene sorpresa, haremos un sorteazo. Bueno, chicas, pues cuídense y a practicar, ¿vale? Aunque no compartan tanto. Un besito. Bueno, no pasa Chao, nada. chao. 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 Claro que no pasa nada, por supuesto, por supuesto. Chao, chao.